buenos días. Una mañana más disfrutando de unos buenos mates, a pesar un poco de la afonía, pero deseando compartir con vosotros estos próximos 13, 14 minutos con nuestro devocional y con la palabra de Dios, por supuesto. El Salmo 68, versículo 18 dice: subiste a lo alto, tomaste cautivos, recibiste tributo de los seres humanos, incluso de la gente rebelde, para que habite entre ellos el Señor Dios. Ahora vamos al libro de Efesios, porque Pablo va a citarlo también este pasaje, pero con una variante. En el capítulo 4, cuando él está hablando de la iglesia, de la unidad de la iglesia, y de cómo Dios va a dar dones a los hombres, y no solo dones a los hombres, sino dones en forma de hombres dados a la iglesia para que la pastoreen, para que evangelicen, para que la lideren. Y dice aquí, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiste a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En nuestro devocional, Fernando Plou nos comparte en este tercer día de la semana este versículo 68 y Efesios 4:8, y la verdad es que él lo explica pero muy bien aquí. Quizá solo agregar que Pablo cita una versión del Salmo 68 que algunos sugieren fue una traducción al arameo que se hallaba en el Targum, que es en realidad una versión aramea de las escrituras que usaban los hebreos. Esto puede explicar en parte la diferencia entre la lectura que encontramos en Efesios 4:8 y lo que hemos leído aquí en el Salmo 68. Con esta cita, Pablo presenta a Cristo como un rey que asciende, subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad y repartiendo dones a los hombres. Sin embargo, el Salmo 68 presenta a Dios como un rey que ha sido victorioso en la conquista de su enemigo y regresa a su reino llevando los cautivos y tomando el botín de guerra, el tributo de aquellos que ha sometido, o repartiéndolo incluso entre sus súbditos. Así que Cristo ascendió llevando consigo un gran séquito de almas cautivas, decimos nosotros, en su gracia. Es decir, Él resucitó victorioso. Pablo ampliará algunos detalles allí diciendo que subió a lo alto y descendió a la parte más bajas de la tierra y llevó almas cautivas, pero las liberó para el nuevo cautiverio de su gracia bienaventurada y gloriosa. En otro lugar, Pablo nos dirá, escribiendo a los romanos, que antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora debemos presentarnos al Señor como siervos de la justicia, una esclavitud voluntaria, una esclavitud a la gracia que nos ha salvado, que nos ha redimido. Así que el Salmo 68, volvemos a leer este pasaje aquí, y lo estoy haciendo en la versión Reina Valera 2020, que dice, el verso 17 también lo leemos: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, recibiste tributos de los seres humanos, incluso de la gente rebelde, para que habite entre ellos el Señor Dios. Una de las cosas que hemos mencionado esta semana, el domingo en la introducción a este salmo, es que el Señor ha
manifestado, o el Salmo destaca la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y el salmista va a recorrer la historia, la salida de Egipto, el tiempo en el desierto, la manifestación de la presencia de Dios en el Sinaí. Luego tenemos aquí la posibilidad de la conquista de Jerusalén, la subida del arca, cuando los ejércitos victoriosos de David regresaban otra vez a la ciudad, habiendo conquistado, trayendo cautivos, repartiendo despojos entre los súbditos, algo muy común en aquellos tiempos, luego de las grandes batallas, donde a su vez también se sufrían tantas pérdidas. Entonces se compensaba repartiendo el botín, lo obtenido entre las tropas. Y esta figura del Señor victoriosa, y presente en medio de su pueblo, es lo que debe alentar nuestros corazones en este día. Yo quiero en esta mañana recordaros de una manera especial la frase con la que comenzábamos nuestra meditación. Las misericordias pasadas son garantía para el futuro y razones admirables para que continuemos pidiendo y confiando en Él. Porque la persona que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado no se angustiará nunca por el futuro. La gratitud se regocija en los beneficios pasados recibidos de Dios y le dice a la fe: abraza más de esos beneficios para el futuro, de modo que la agradable tarea de mirar hacia atrás a la liberación de Dios pueda continuar. Y amados hermanos, formamos parte de un ejército victorioso. Sea que subimos con el Señor como parte de aquel botín que Él ha obtenido, liberando a los rebeldes, que lo éramos nosotros. Tú y yo éramos rebeldes. Tú y yo habíamos blasfemado el nombre de Dios. Nuestros pecados nos habían llevado a volverle la espalda a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Sin embargo, Él nos busca, nos libera, rompe las cadenas de la esclavitud del pecado y nos hace parte de su ejército y sube con aquel séquito victorioso para entrar en sus mansiones de gloria, rodeado de todos aquellos que Él ha liberado y que ya no son rebeldes. Ahora habita el Señor en medio de ellos. Es una figura, una visión verdaderamente preciosa. La otra visión, la de Efesios, la que Pablo pretende darnos, es la del Señor que en victoria reparte dones. El tema de los dones espirituales es un tema precioso. Cada hijo de Dios ha recibido un don, al menos un don de parte del Señor. Y esos dones son para servirle. Esos dones son resultado de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él obtuvo la victoria y ahora bendice a su pueblo con dones espirituales. En un sentido, dones que nos capacitan para servir al Señor, para tener una dinámica gozosa de vida cristiana. Porque el creyente que sirve al Señor conforme al don espiritual que ha recibido es un creyente feliz, es un creyente que hace su ministerio con alegría cada día, no con agobios, ni con quejas, ni con frustración, ni sintiendo que es una carga para él. Todo lo contrario, se siente feliz, está sirviendo al Señor en el poder del Espíritu Santo, no en sus propias fuerzas, ejerciendo el don espiritual que Cristo le dio como bendición. Pero además hay dones dados a la iglesia en forma de personas. ¿Cuánto tenemos que amar y agradecer al Señor por los siervos que Él ha levantado? Tenemos que amarles, tenemos que honrarles, tenemos que respetarles. Hebreos capítulo 13 nos habla acerca de la actitud que debemos tener hacia los pastores que han bendecido nuestras vidas. Cómo debemos sostenerles, cómo debemos ofrendar para ellos, cómo debemos comunicar la bendición que hemos recibido de parte del Señor. Y esta es una verdad bíblica. Lo que estoy diciendo está en la Biblia, no me lo he inventado yo, ni lo digo buscando alguna recompensa personal. Lo digo
por justicia a la palabra de Dios y porque yo me debo a las personas que me bendicen también y que trabajan en mi vida y que derraman bendición espiritual también, a los cuales yo tengo también que honrar con un corazón agradecido. Pastores, evangelistas, profetas y maestros que nos enseñan la palabra del Señor. Leed todo el capítulo 4 de Efesios y vais a encontrar allí ese desafío, esa bendición. Y en esta mañana quiero dar gracias al Señor por esas personas que trabajan ministrando en nuestras vidas, enseñándonos más y más de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Este Señor es el Señor victorioso, es el Dios de mi historia. Hoy voy a acabar colocando una canción que hace unos meses atrás me compartían desde Argentina. Yo no conocía a este cantante ni le conozco demasiado, pero esta canción me bendice. Es una canción que se llama Máximo Amor y que habla del Dios de mi historia, ese Dios que ha trabajado en mi vida, ese Dios que ha cambiado mi experiencia de pecado y de frustración, que derramó misericordias en mi vida y que son ahora una garantía para el futuro, ese Dios que me lleva en victoria, ese Dios que alimenta mi corazón día tras día, llenándome de su presencia, ese Dios que habita en mi vida y en la tuya. Por eso le honramos, le bendecimos por ese maravilloso Salvador. Mi oración escrita esta mañana es: gracias por un Salvador tan maravilloso como lo es Cristo Jesús, cabeza de la iglesia. Es maravilloso pensar que el Espíritu Santo guiara a Pablo a mencionar en Efesios este salmo para hacernos ver la bendición de estar del lado del que ha triunfado, nuestro general victorioso, a quien amamos, proclamamos y de quien dependemos para vivir en victoria, sirviéndole con los dones que Él nos dio. Te alabo hoy, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga. Disfrutad de esta alabanza y luego vivid este día y manteneos bendecibles. Nuestro máximo amor. Mi máximo amor, mi historia, pasión, mi gran galardón, mi fuego.
historia, mi máximo amigo.